Bueno, vamos a ver entonces el último video de flexión simple donde desarrollaremos ejemplos de aplicación sobre la base de las ecuaciones que hemos venido planteando en el video anterior, la parte C. Sugiero que lo vean para tenerlo presente, sobre eso nos vamos a apoyar para hacer estos desarrollos. Entonces desarrollaremos en total 4 ejemplos de diseño según las ecuaciones vistas. El primero es, los datos son los siguientes: tenemos que dimensionar a flexión la siguiente viga, el hormigón es un H25, CF'C 25 megapascales, el acero ADN 4250, o sea que FI es 420 megapascales, la sección tiene 20 centímetros de ancho y 50 la altura total. Vamos a estimar una altura útil. Para eso estimamos un diámetro de armadura longitudinal, que después eventualmente, si hace falta, lo ajustaremos, 16 milímetros, y el estribo mínimo es de 6 milímetros. El recubrimiento mínimo es 2 centímetros y en función de eso podemos estimar lo que es la altura útil, que sería la diferencia entre la cara superior de la viga comprimida y el baricentro de la armadura traccionada, suponiendo que pongamos solo una capa de armadura. En planta podemos ver en negrita la viga que estamos analizando, sobre la cual apoyan dos losas armadas en una dirección de 2 metros de ancho y 5 metros de luz tiene la viga. Entonces la superficie de influencia de carga sobre la viga es de un ancho de 2 metros. El valor de D, paquete de peso propio, 800 kilos por metro cuadrado, el valor de L, la sobrecarga, 400 kilos por metro cuadrado, y S es 2 metros, que es el ancho de influencia. Por lo tanto, sobre la viga, D va a valer 1600 kilos por metro, L va a valer 800 kilos por metro, y el peso propio de la viga lo calculamos como 0,20 metros por 0,50 metros por el gamma del hormigón, que tomamos 2400, deberíamos haber tomado estrictamente 2500 kilos por metro cúbico, no hay diferencia en realidad, son 240 kilos por metro. No hay diferencia pues estamos desarrollando un ejemplo nada más. La combinación pésima de cargas U, 1,20D más 1,60DL nos da 3.488 kilos por metro, que en kilonewton metro nos da 34,88 kilonewton metro. El momento MU lo podemos calcular en forma, suponiendo que no hay continuidad y está apoyada sobre columnas no muy rígidas, como el momento de una viga simplemente apoyada, U por L cuadrado sobre 8, nos da 109 kilonewton metro. Recordando, un kilonewton son 100 kilos y un kilonewton metro son 100 kilográmetros. A partir del momento último, ¿cómo seguíamos adelante con el proceso de cálculo? Teníamos que obtener el momento nominal. El momento nominal sobre la base de suponer una rotura dúctil. Entonces MU sobre el factor de reducción, que es 0,9, nos da MN, 121,10 kilonewton metro. Ya hemos obtenido entonces el momento nominal requerido para la viga. La altura útil la estimamos como la altura H menos el recubrimiento, menos el diámetro de estribos, menos el diámetro de barra estimada, porque todavía no lo calculamos, sobre 2, nos da 0,466, tomamos 0,46 metros, la altura útil es D. El momento reducido, recuerdan, es lo primero que calculábamos, y a partir del momento reducido MN chica, calculábamos el valor de K sub A. El momento reducido es el momento nominal dividido 0,85 de F'C o F' asterisco, que es lo mismo, por el ancho de la viga por la altura útil al cuadrado. El momento reducido nos da 0,1347. ¿Qué hacíamos a partir de ahí? Obteníamos el valor de K sub A. K sub A es 1 menos la raíz de 1 menos 2 veces el momento reducido. Nos da 0,1452. Tenemos el valor de K. Repasando los conceptos teóricos, teníamos que ver que ese valor de K que calculamos fuera mayor que el mínimo y menor que el máximo. Si no era mayor que el mínimo, colocábamos cuantía mínima en la viga. Y si era mayor que el máximo, teníamos que colocar armadura inferior y superior en la zona comprimida. El K mínimo nos da 0,0658, K es mayor, no hay problemas. Y el K máximo era 0,375 por beta 1, 0,3187,
O sea que el CAC de cálculo, la viga no está fuertemente solicitada, está por encima del mínimo y por debajo del máximo. Por lo tanto, el cálculo de las armaduras ahora es directo. El cálculo de la armadura S es 0,85 F'C o F'C asterisco por el ancho B por K sub A por la altura útil D sobre Fi. Nos da 6,76 centímetros cuadrados. ¿Cómo podemos llegar a definir una armadura para esa sección? Yo les dije en las clases del proyecto que uno nunca define la armadura en base a lo que requerido en una sección, sino analiza el conjunto de la viga. Pero como esto es un ejercicio, vamos a tratar de resolverlo en esos términos. Sobre esa base podemos adoptar 2 barras del 16 y 3 del 12, 7,41. Y estrictamente hablando, como tendríamos que colocarla en 2 capas, podríamos entonces, deberíamos recalcular la altura útil de. Otra opción hubiera sido colocar 4 barras del 16, con el cual llegaríamos a 8,03 centímetros cuadrados, un poquito más del requerido. La sección final nos queda, como ustedes pueden ver, aquí en el dibujo, 46 centímetros de altura útil, 2 centímetros de recubrimiento a los estribos, Fi del 6 cada 20 de los estribos, abajo 2 barras del 16 en las esquinas y una en el centro en la zona inferior y 2 en los bordes. No hemos hecho el cálculo nuevamente de la altura útil porque la diferencia va a ser mínima, porque de hecho el baricentro de la sección de la armadura va a estar muy cerquita de la línea que hemos estimado originalmente. La mayor sección de armadura está ubicada en correspondencia con ese punto. Entonces, a los fines del diseño, consideramos que es satisfactorio a flexión. Vamos a ver otro ejemplo, dimensionado a flexión de una viga rectangular, el cálculo analítico. El hormigón es H25, el acero igual a DN 420, la sección transversal es de 20 centímetros y la altura 40. Nuevamente, para hacer un cálculo, una estimación de la altura útil, estimamos el diámetro de barras 16 milímetros, el estribo 6 milímetros y el recubrimiento por reglamento el mínimo es 2 centímetros. Suponemos que calculamos ya el momento último, MU es 146,76 kN/m. Entonces lo primero que obtenemos es la altura útil, H menos el recubrimiento, menos el diámetro de estribo, menos el diámetro de la barra estimada sobre 2, nos da 0,366. El momento nominal lo obtenemos a partir del momento último sobre la base de una rotura dúctil, o sea, MU sobre Fi 0,9, 156,40 kN/m. Obtenemos el momento reducido y nos da 0,2747. Calculamos el Ka correspondiente con ese valor. El valor de K sub A nos da 0,3287. Como F'C es menor que 30 megapascales, concretamente es 25, beta 1 vale 0,85. Entonces ahora vamos a hacer el control. Esta viga está más solicitada, con mayor intensidad que la anterior, si el valor de K no es mayor que el K máximo. K 0,3287 y el K máximo es 0,375 por beta 1 que me da 0,3187. Sí, es mayor. Entonces, ¿cuál es la situación y cómo lo resuelvo? Por el camino que vimos en el video anterior, colocando armadura comprimida para ayudar a la resultante de C con un delta prima C, que son las barritas superiores comprimidas, y de esa manera evitamos que el eje neutro descienda más y la rotura sea poco dúctil. Entonces, lo que vamos a resolver es, como vimos anteriormente, con armadura comprimida. Mn va a ser el momento tope MC más un delta dm. El momento tope es el máximo momento que podemos tomar sin armadura comprimida manteniendo una rotura dúctil. Repasando, 0,85 por F'C, por el ancho de la viga, por el máximo valor de K,
que lo calculamos, 0,3187, por la altura útil estimada, por 1 menos K máximo sobre 2, el momento tope MC es 152,52 kN. ¿Cuál es el exceso de momento que tenemos que tomar con el parcito de fuerzas, con armadura comprimida arriba y un delta de armadura traccionada abajo? Es delta M, que es igual a Mn menos Mc. 156,40 menos 152,52, 3,88 kN. Es reducido ese momento, pero hay que incorporar armadura superior. Tenemos que ahora definir la distancia de la armadura superior a la fibra superior de hormigón, d'S. La estimamos en 4 centímetros. Calculando entonces la profundidad del eje neutro C, Kc máximo por D nos da 0,13,73 metros. ¿Para qué calculamos el valor de C? Porque por relación de triángulos, conociendo el valor de C y conociendo d'S, podemos obtener la deformación específica de la armadura comprimida para ver si está en fluencia o no. Hacemos ese cálculo, d'S es la deformación por compresión de la armadura comprimida en la cara superior, es el valor 0,03 convencional en la fibra extrema, C menos d'S sobre C, reemplazamos y nos da 0,0021. Mayor que el cociente de Fi sobre S, por lo tanto, es aceptable asumir que F'S, la tensión en la armadura superior comprimida, va a estar en fluencia. F'S va a ser igual a Fi. Ahora lo que hacemos es calcular la armadura superior comprimida S, que es delta dm sobre la tensión por el brazo de palanca, D menos d'S, que nos da 0,28 centímetros cuadrados. Como era de esperar, es muy pequeña la sección requerida porque estamos muy cerquita del momento tope. Pero bueno, estrictamente hablando, debemos colocar un incremento de armadura en la zona superior. ¿Y cómo calculábamos el total de la armadura inferior? Con la ecuación que vimos, F'(C) por W por K máximo por D sobre Fi, más A'S, que multiplica F'S sobre Fi. Como en este caso F'S y Fi son iguales, directamente queda más A'S. Sobre esa base, la armadura inferior es 12,08 centímetros cuadrados. Entonces, este es el esquema de cómo calculamos una viga a flexión cuando requiere armadura, no solamente inferior, sino un incremento de armadura superior. Si el momento Mn hubiera estado bastante mayor al Mc, el incremento de armadura superior a colocar hubiera sido más significativo, ¿sí? Y el incremento de armadura asociado inferior a AS también. Pero conceptualmente el procedimiento es el que vimos, no cambia. La instancia que sigue es, hasta ahora vimos cómo diseñar, con armadura simple y con armadura doble. ¿Cómo hacemos para verificar una sección a flexión simple? Suponemos que tenemos como datos el ancho de la sección, la altura útil, tenemos un plano con las dimensiones de la viga y la resistencia del hormigón, F'C, el tipo de acero, Fi, la sección de la armadura colocada, AS. Nos traen ese plano y nos dicen, ingeniero, este es el plano de la viga tipo que sostienen las losas de mi local. Yo quiero cambiar las cargas en mi local y quiero saber si en principio de flexión hay que hacer algún refuerzo o no, o es adecuado, o no puedo cambiar el destino de mi local con mayores cargas. Entonces, ¿cuál es la incógnita? El momento nominal. Debe cumplirse siempre que la armadura colocada tenga que ser mayor que la mínima reglamentaria. ¿Y por qué tenemos que chequear esto? Porque a lo mejor esa viga fue calculada hace muchos años atrás, donde los requisitos de cuantía mínima eran otros y no se cumplen. Entonces, sobre la base de los datos que tenemos, podemos calcular la profundidad del bloque de compresiones A, que es igual a S por Fi sobre 0,85 de F'C por BW. Conocido la profundidad del bloque de compresiones, inmediatamente calculamos el momento nominal como 0,85 de F'C por el ancho de la viga, por A, por el brazo de palanca, D menos A sobre 2.
Si acaso tuviésemos armadura de compresión también, aparte de la armadura de tracción, la verificación ya no es directa como la anterior, sino hay que hacer iteraciones, usualmente con 2 iteraciones alcanza. Ahora los datos son el ancho B, la altura H, la altura útil D de la armadura traccionada, la altura de la armadura comprimida D'S, la sección de la armadura traccionada y la sección de la armadura comprimida I'S, la resistencia del hormigón F'C y la del acero en fluencia Fi. ¿Cómo procedemos para iterar y hallar el momento nominal? Se asume una profundidad del eje neutro C, tentativa, no sé cuál es la real, y se verifica que la sumatoria de fuerzas según el eje de la pieza sea nulo. Por encima tengo comprimido la resultante C, la resultante de la integración de las tensiones de compresión en el hormigón, más C'S, que es la resultante de compresión sobre las armaduras superiores. Y por debajo tengo la resultante de tracción en las armaduras AS por la tensión Fi supuestamente. Asumimos un valor de C. Con ese valor de C de profundidad del eje neutro calculamos la elongación ES en las armaduras, la deformación E'C la podemos asumir como 3 por 1000 y la deformación a la altura de las armaduras comprimidas la tenemos que calcular por relación de triángulos E'S. Determinamos la profundidad del bloque de hormigón comprimido, beta por C, y calculamos entonces la resultante C en el hormigón, 0,85 de F'C A por BW. Determinamos la tensión en las armaduras comprimidas F'S sobre la base de calcular E'S por relación de triángulos. Si acaso, entonces, la tensión en genérica F'S es el módulo de elasticidad del acero por E'S. Si E'S es mayor o igual que 2,1 por 1000, F'S es Fi. Si no, es el valor que corresponda del producto de ambos términos. Entonces, estamos asumiendo una profundidad del eje neutro, reemplazando en la ecuación de equilibrio, si C, resultante de compresión en el hormigón, más C'S, resultante de compresión en la armadura superior comprimida, es igual a T, el valor de C que yo supuse es la solución del problema. Y a partir de ahí calculo el momento nominal, como vamos a ver. Si hay diferencias entre ambos valores, el término de la izquierda difiere del término de la derecha en una magnitud importante, hay que volver a iterar asumiendo otro nuevo valor de la profundidad del eje neutro hasta que se cumpla la igualdad de la izquierda con la derecha. La igualdad en términos relativos, no absolutos, ¿sí? De todas maneras, con una planilla de Excel esto lo podemos hacer muy rápido, todo se puede trasladar a una planilla y hacerlo iterativo. Entonces calculamos C'S, resultante de las armaduras comprimidas como F'S por A'S, calculamos T como AS por Fi, planteamos la ecuación de equilibrio de fuerzas, Cs más C'S igual a T. Si es la correcta, los términos de la izquierda y la derecha son similares, automáticamente ya calculamos el momento nominal. Y le podemos responder a este señor, mire, no va a tener que hacer ninguna ecuación, o si hay que reforzar la viga, o va a tener que bajar las cargas que supone, las sobrecargas de uso que quiere aplicar. El momento nominal es C por D menos A sobre 2 más C'S por D menos D'S. O sea, es la suma de la componente del momento generado por la resultante en el hormigón comprimido C más el adicional de momento por la resultante en la armadura comprimida C'S. Si no hay coincidencia en la ecuación 1, hay que volver a iterar planteando un nuevo valor del eje neutro. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de esto y van a ver que es muy rápido, es muy sencillo. Entonces, repasando, estas son las expresiones. Trabajamos con el diagrama que estudiamos anteriormente, simplificado rectangular. Vamos a ver dos ejemplos de verificación. El primero es en el uno que tenemos armadura superior, siempre vamos a tener, porque para atar los estribos necesitamos las llamadas perchas.
pero consideramos que la cuantía de esa armadura superior es despreciable. Entonces nos piden determinar el momento último de una viga rectangular con los datos conocidos para evaluar un posible cambio de destino. Vimos en los planos, el hormigón es un H20, el acero es ADN 420, la sección transversal de planos es 20 por 50, el recubrimiento es 25 milímetros, la armadura en plano figura 5 barras de 20 milímetros y la armadura superior son dos perchas, 2 barritas de 6 milímetros. Los estribos se fiden 6 cada 20. Suponemos que son varias vigas, en una hicimos un cateo para chequear si la armadura colocada coincide con la de planos. Efectivamente es así. Hicimos ensayos no destructivos sobre el hormigón y verificamos que la calidad del hormigón se corresponde con esta, que es la mínima que exige el reglamento. Entonces vamos a estimar la altura útil, en este caso la calculamos, D es H menos CC recubrimiento menos DB de estribo menos el diámetro de la barra sobre 2, asumiendo una sola capa de armadura. Planteamos el diagrama de deformaciones correspondiente asociado con esta situación. Nosotros ahora no sabemos si el que proyectó esta viga la proyectó para que tuviera una rotura dúctil, como es el concepto del reglamento o del código ASI 318. A lo mejor fue proyectada en otra época, con otro criterio, o bien con un exceso de armadura. Entonces vamos a evaluar cuál es la elongación de la armadura más traccionada para ver si efectivamente el coeficiente de reducción que podemos tomar es 0,9. Calculamos el bloque de compresiones A, AS por FI sobre WE por F'C, solo consideramos la armadura inferior, nos da 0,1939 metros, calculamos el valor de K sub A, como A sobre D es mayor que K máximo, 0,45 mayor que 0,3187, entonces ya sabemos que la elongación de la armadura más traccionada no va a llegar al 5 por 1000, sino que va a ser menor. Calculamos el valor de Kc correspondiente, 0,5305, y obtenemos el valor de la elongación εs en la armadura. El valor de la elongación en la armadura en este caso es 0,00265, que es la deformación específica en el acero más traccionado. Como ese es el valor en el acero, en el baricentro de la armadura. En el acero más traccionado, que sería la de referencia, la de la capa inferior, es algo mayor por relación de triángulos. Lo podemos obtener 3,049, pero sigue siendo menor que el 5 por 1000. Entonces el factor de reducción que tengo que aplicar tiene que ser menor que 0,9. Acá vemos el dibujo, por relación de triángulos sacamos εs estaba a 0,43 y εt es la elongación de la armadura que está más abajo en la viga, un poquito mayor, 0,46. El factor de reducción, en este caso, lo calculamos como dice el reglamento, 0,65 más CT menos 0,02 por 2,50 sobre 3, nos da 0,7374. Fíjense que disminuyó mucho el factor de reducción, castiga mucho la resistencia nominal de la viga, porque no podemos asegurar una rotura tan dúctil. Entonces calculamos el momento nominal, independientemente de ese hecho, como 0,85 de F'C por el ancho, por A, por el brazo de palanca, D menos A sobre 2, 219,57 kN, pero ¿cuál es el momento último que puede tomar la viga? Es este momento nominal multiplicado por el factor de reducción, que es 0,737. El momento último es 161,91 kN. Ese va a ser el momento que vamos a comparar con 1,20 de MD más 1,60 de ML o 1,40 de MD, el mayor de ambos. Si tuviésemos datos ciertos de la calidad del hormigón colocado en obra, podríamos haber adoptado un coeficiente de factor de reducción mayor porque esa incerteza habría desaparecido. Suponemos que no la tenemos y que no podemos tomar probetas testigos del hormigón para verificarlo. Entonces el momento último máximo que se puede cargar la viga es este,
a partir de lo cual, si los pesos propios los conocemos, podemos despejar la sobrecarga naturalmente de esa ecuación. La segunda opción es verificar la capacidad de carga de una viga sometida a flexión cuando tiene ya una armadura inferior dada y una armadura superior que no podemos considerar despreciable, que vale la pena considerarla. Vamos a ver ese ejemplo. Entonces, verificar la capacidad de carga de la siguiente viga sometida a flexión: H25 el hormigón, ADN 420 el acero. La sección la conocemos, tenemos el plano, lo miramos, 20 centímetros, la altura 60, la altura útil 56. Tiene una armadura inferior de 4 barras del 16, 804 centímetros cuadrados, lo sacamos de plano, y una armadura superior de 3 phi del 12, o sea, 339 centímetros cuadrados, como vemos en el dibujo. En este caso sí tenemos que, al existir una armadura superior a S y no ser despreciable, proceder por iteraciones, asumiendo una profundidad del eje neutro, calculando luego C' S y C, haciendo el cálculo de T y viéndose que la sumatoria de fuerzas según el eje de la viga sea 0 porque no hay cargas en el eje. Hacemos una primera iteración, suponemos la profundidad del eje neutro C igual a 0,08 metros, calculamos A, beta 1 por C, 0,85 por 0,08, nos da 0,068 metros. Obtenemos el valor de C en función de esa profundidad del eje neutro supuesta, 0,85 de F'C A por BW, nos da 2,89 kN. En base a la suposición de que C vale 0,08 metros, podemos calcular E'S, la deformación específica de la armadura comprimida. Nos da 0,0015. Por lo tanto, el acero superior, nuestra influencia F'S, si esta fuera la profundidad real del eje neutro, es la deformación por el modo de elasticidad, que es 3.150 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense que es importante hacer esta verificación. Por lo tanto, F'S, la resultante de compresión en la armadura superior, es F'S por el área, es 106,78 kN. La armadura inferior sí esta influencia, Fi por AS, 3,37,68 kN. Tenemos el valor de C, tenemos el valor de C'S y tenemos el valor de T. Reemplazamos en la ecuación y vemos que el término de la izquierda nos da 395,78, la sumatoria de las fuerzas de compresión, y la sumatoria de las tracciones nos da 337,68. Consideramos que la diferencia es importante y vale la pena volver a hacer una segunda iteración porque esa profundidad del eje neutro no fue la más correcta. Realizamos varias iteraciones más, en este caso 2, con la idea de que la profundidad del eje neutro sea más chiquita para ir equilibrando la resultante sobre la zona comprimida de hormigón y armadura con la resultante de tracción. No desarrollé acá el cálculo del valor de C y C'S para este valor de C, 0,068, se los dejo a ustedes como ejercicio y pueden chequear que coinciden aceptablemente C, C'S con T, y por ende esta es la solución del problema. Calculamos el momento nominal, entonces como C por su brazo de palanca más C'S por su brazo de palanca, el momento nominal nos da 173,62 kN, y el momento último, del cual se pueden deducir, como el peso propio es conocido, la sobrecarga que se le puede aplicar al sistema, es 0,9 por mn, el factor de reducción por mn, 156,26 kN. Entonces esta sería la solución en el caso de que tengamos que hacer una verificación de una viga que cuente con armadura traccionada y también con armadura comprimida, que deseamos computarla para evaluar correctamente el momento máximo. Un comentario respecto al coeficiente de seguridad del ASI 318-2005 y por ende de nuestro reglamento, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Nosotros podemos, a modo de comparativo, tomar un coeficiente de seguridad global, gamma, como la parte de peso propio D por el factor de participación más la sobrecarga CL por el factor de participación dividido el factor de reducción. Si esta comparación lo hacemos con vigas,
se supone que el factor de reducción es 0,9. Hacemos el análisis de cargas, por ejemplo, de una losa tipo peso propio, losa de hormigón de 12 centímetros por 2500 kilos metro cúbico, nos da 300 kilos por metro cuadrado, el contrapiso 85 kilos por metro cuadrado, la carpeta 40 kilos por metro cuadrado, el piso 40 kilos por metro cuadrado y el cielo raso aplicado 15 kilos por metro cuadrado. El total de valores de D, sin considerar que exista mampostería sobre la losa, es 480 kilos por metro cuadrado. Si es un local que es destinado a una habitación, un dormitorio, un local de un departamento, la sobrecarga L es 200 kilos por metro cuadrado. Por ende, la máxima carga de servicio D más L es 680 kilos por metro cuadrado, la suma de 480 más 200. La combinación de sobrecargas mayoradas, 1,20D más 1,60D, me da 8,96. Por lo tanto, a partir de acá, yo puedo sacar cuánto pesa el peso propio respecto de la carga total D más L y cuánto es la componente de peso relativo, entre comillas, de la sobrecarga sobre la componente total. Haciendo el cociente de 480 sobre 680 me da un valor cercano al 70%. Y la sobrecarga, L sobre S, me da un valor cercano al 30%. Esto es muy frecuente para edificios de departamentos y oficinas, y hasta eventualmente, si consideramos mampostería prorrateada, podría haberse incrementado por encima de 480 kilos por metro cuadrado hasta unos 100 o 100 y pico de kilos más por metro cuadrado. Con lo cual, como mínimo tenemos que pensar que D sería 0,7 y que L 0,3. Reemplazando en el coeficiente de seguridad que estamos tratando de evaluar, que no es tal, pero para comparar con otros reglamentos, nos da 1,467, considerando rotura dúctil. Si recordamos el antiguo reglamento en Argentina 201/82, el coeficiente de seguridad para una rotura de este tipo es 1,75 y en el código ASI 318 de la versión 89 era mayor también. ¿Qué conclusión podemos sacar respecto de esto? ¿Que las estructuras actualmente se diseñan con menos seguridad? No. Esa variación del 15, 16% y eventualmente un poquito más, porque D puede tener un peso relativo ponderado mayor, lo que implica es que hay cosas que antes, para aquellos que veníamos calculando de hace muchos años, no debíamos hacer controles frecuentes, como el control de flechas en vigas, en losas, el control de fisuración, y no debíamos ser tan estrictos con el control de ejecución de las obras. Al reducir el coeficiente de seguridad, sobre la base de que estamos haciendo correctamente las cosas en obra y que estamos verificando deformaciones y fisuración, nos vemos obligados con mayor frecuencia a que algunas vigas, algunas losas, hagamos el control de flechas y de fisuras, de espesores de fisuras. Al respecto tenemos un video que se llama Deformación en vigas y losas, que explicamos concretamente cuál es el enfoque actual, y tenemos un video que dice control de fisuración, en el cual explicamos diferentes enfoques de control de fisuración que no están planteados en el código ASI 318/2005, sino en otros códigos de referencia que nos permiten evaluar espesores de fisura y controlar con los espesores razonables. Pero también hay que tener un mayor cuidado en el control de ejecución de las obras. Por eso surge, a modo de ejemplo, tablas en el reglamento donde se establecen, con respecto a la altura efectiva de la armadura, valores máximos tolerables de error en más y en menos, y recubrimiento, valores máximos de error en menos, como está reflejada en esta tabla. Entonces, si estamos a cargo de la inspección de obra, tenemos que tener en cuenta esta información y chequear que las armaduras realmente estén ubicadas dentro del rango tolerable, porque si no se va a afectar negativamente ese coeficiente de seguridad que analizamos, que de por sí es menor al que teníamos antes. Con respecto a lo que les dije,
chequear fisuración y deformaciones, no en toda la estructura, sino en los elementos más importantes. ¿Con qué tiene que ver? Y bueno, con que la tensión Fs de trabajo de las armaduras para el nivel de cargas de servicio ahora va a estar en el orden de 260, 280 megapascales, cuando con otros reglamentos o versiones anteriores del código ASI estaba por debajo de 240. Eso significa mayor tensión Fs, mayores fisuras, mayor espesor de las mismas eventualmente, mayores zonas en estado 2 de la viga o de las vigas del sistema, con el consecuente resultado que ya vimos en los videos de deformaciones y fisuración. Entonces, tener presente esto para aquellos que vienen trabajando hace muchos años con versiones anteriores del código ASI 318 o bien con reglamentos como en nuestro país con otro concepto diferente. Bueno, gracias por su atención. Nos queda por ver en flexión entonces la clase de vigas placa o vigas T, donde vamos a ver los conceptos teóricos y también ejemplos de aplicación en el mismo video. Gracias por su acompañamiento. Si acaso les gusta el canal y desean suscribirse, nos ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo video.